Como ya hemos mencionado en algún otro lado, y por aquí voy a dejar un link para que puedas acceder a ello, la función principal de la investigación científica consiste en propiciar la construcción del conocimiento científico, es decir, es este desarrollo de un saber objetivo y contrastable que pueda ser demostrado, verificado o refutado y que al mismo tiempo sea autocorrectivo, lo cual significa que sea posible ajustar o corregir sus conclusiones cuando así pues se le considera apropiado quien realiza la investigación. Esto no implica que exista una sola manera de producir conocimiento científico, sino que hay una variedad pues de formas o métodos para poder alcanzarlo. Para llevar a cabo cualquier investigación científica es necesario establecer un plano, un procedimiento ordenado en la búsqueda de soluciones a los problemas que se plantean, es decir, una metodología. Y por metodología debemos entender un conjunto de métodos o modos de obrar o un proceder con un orden determinado, usados en alguna disciplina científica establecida en la que se busca pues alcanzar un determinado conocimiento. También es posible definirla como aquella parte de la lógica que estudia los métodos, esto es, pues por ejemplo, las características, estructuras, funciones y tipos de métodos de investigación existentes, así como los principios generales que regulan toda investigación científica. Si consideramos la primera definición, o nuestra primera definición de metodología que hemos mencionado, podríamos decir que los pasos que se deben a seguir en orden para llevar a cabo pues cualquier investigación científica tendrían que ser más o menos los siguientes. Primero, hay una selección y delimitación del tema. El objetivo es determinar el asunto o problema que se quiere conocer a fondo y a partir de la investigación, así como al mismo tiempo establecer los límites del asunto o problemática a investigar. Dichos límites pueden ser espaciales o temporales, por ejemplo, la falta de regularidad en la recolección de basura, así como su falta de separación ecológica, por ejemplo, producen contaminación ambiental en tal comunidad o en mi comunidad. Después, será necesario hacer un planteamiento del problema. Son situaciones reales para pues las cuales se busca una solución. Deben ser planteadas enunciando una pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles serán las causas que impiden la recolección de basura en mi comunidad para que ésta sea más regular y eficiente? Es decir, tenemos un problema de investigación. Tenemos un problema, el cual hemos encontrado y al cual pretendemos proporcionar una solución. En este apartado debes de mencionar cuál es el problema, por qué es un problema y a quiénes y cómo afecta ese problema. Luego hay un apartado que se llama el estado de la cuestión o el estado del arte y se compone por la información que pues la investigadora o el investigador encontró o obtuvo previamente acerca del problema planteado y que le permiten establecer una postura personal pero basada con teorías, autores, textos, libros, artículos, internet, entre muchos otros que le permitan darle orden a su investigación, así como una base teórica que sostenga todos los elementos y todos los intereses que están por detrás de la solución al problema de investigación planteado. Por otro lado, tenemos la hipótesis, que es la explicación o la solución tentativa al problema que se plantea de una manera breve, clara y concisa. Es decir, es una respuesta a la pregunta que has realizado en tu problema de investigación. Ya tenemos un problema, tenemos un planteamiento del problema, hacemos una pregunta y la hipótesis es esa posible respuesta que se intentará buscar y se intentará sostener a lo largo de toda la investigación. Del mismo modo, tenemos los objetivos de la investigación. Es lo que se plantea hacer en la investigación. Un objetivo es una meta para lograr. Por lo tanto, es lo que pues pretendes tal cual lograr con tu investigación. Su propósito es la comprobación de la hipótesis. Pueden ser generales y pueden ser particulares. Por ejemplo, un objetivo general es el planteamiento que motivó a la investigación y está vinculado, por ejemplo, al problema que es el objetivo de identificar, como en el ejemplo que estamos trabajando, identificar las causas de la irregularidad en la recolección de basura en mi comunidad. Los objetivos particulares, por otro lado, son aquellos mediante los cuales se logra poder obtener y llegar a pues la meta del objetivo general. Por ejemplo, continuando con el ejemplo anterior, se puede conocer la cantidad y suficiencia de los recursos económicos que se destinan para la recolección de basura. También puede ser analizar la periodicidad o frecuencia con la que se recolecta la basura en mi comunidad.
Analizar si es que los usuarios de la recolección de basura hacen la separación por ellos mismos o esperan a que lo resuelva alguna otra persona. También existe una justificación, que consiste en explicar la pertinencia del tema que se investiga, apoyándose en preguntas como ¿cuál es la pertinencia? ¿Cuál es la importancia de esta investigación? ¿A quiénes van dirigida y quién se beneficiará de esta? ¿Qué motivó el inicio de esta investigación? ¿Cuál es la viabilidad y factibilidad de emprender un estudio de este tipo? Es decir, ¿vale la pena o no vale la pena hacer esta investigación? ¿Y cuáles son los motivos principales que justifican precisamente la necesidad de hacer tal investigación? Luego hay que determinar las técnicas y los métodos de investigación, que es el enfoque o postura que la investigadora o el investigador aplicará frente al problema planteado e implica la necesidad de seleccionar y recoger, pues, métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos que utilizará en su estudio como cuestionarios, encuestas, entrevistas, diarios de campo, entre muchos otros elementos más. Hay una construcción del marco teórico también. En este apartado es la argumentación del problema a la luz de las teorías existentes. Es decir, en este espacio es donde se generan los capítulos que serán parte de tu trabajo en general. Aquí es donde se profundiza de manera mucho más concreta, específica y se contextualiza, así como se generan elementos históricos, sociales, culturales, entre muchos otros que permitan identificar tema tras tema, eje temático tras eje temático, tu trabajo de investigación, mediante el cual vamos a lograr que se pueda llegar a una conclusión pertinente. Y precisamente, como último espacio, se encuentran las conclusiones de la investigación. Al término del trabajo realizado, el investigador presentará un resumen escrito de los resultados alcanzados en función de los objetivos planteados, y en él se brindarán los elementos para comprobar o desechar las hipótesis propuestas al inicio de la investigación. No debemos olvidar que al final de todo debe haber un espacio de referencias. Estas son todos aquellos elementos que utilizaste para dar sustento teórico conceptual a tu trabajo de investigación. Incluyen libros, obviamente el título del libro, el título del autor, revistas, internet, películas, música y todo aquello que hayas ocupado para poder ejemplificar o para poder dar un punto de vista a tu trabajo. Una vez descritos los elementos o pasos que debe contener la metodología de la investigación científica, es posible comprender que esta consiste en la organización, sistematización y formas de proceder que utilizan los investigadores para resolver un problema mediante el empleo de un método científico que garantice la obtención de conocimiento. En todo caso, que garantice la obtención de nuevo conocimiento. Para poder realizar todo esto, tenemos los modelos y métodos de investigación. El significado y sentido original de la palabra método hace referencia al camino que se sigue para lograr algo, para conseguir un objetivo, resolver algún problema. También podría ser definido como aquel proceso ordenado y sistemático de actividades, técnicas y acciones diseñadas para alcanzar una meta. Aplicado a la investigación científica, el método es una forma planificada de trabajar mediante el empleo de habilidades ordenadas para la adquisición de conocimientos. Por ejemplo, los pasos que se siguen para llevar a cabo un experimento químico o la manera de organizar la información para preparar un ensayo o un artículo de investigación o de divulgación científica. Uno de los factores más importantes que distinguen al método como sustento del conocimiento es el tipo de razonamiento en el que se apoya el estudio de un fenómeno, es decir, la manera en que el pensamiento humano opera, emplea y aprende e identifica formas correctas para resolver problemas. La primera descripción de lo que en la actualidad entendemos por método científico se conformó gracias a los hallazgos de diversos pensadores y estudiosos a finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Esta primera definición coincidió con el acelerado desarrollo de las ciencias naturales o experimentales alcanzado durante esa etapa, mediante el cual se logró reconocer la importancia fundamental de la experiencia y la observación como fuente del conocimiento. Aunque ya Aristóteles había formulado diversos planteamientos al respecto, no fue sino Francis Bacon el que describió los elementos que sustentan el método científico. Para ello, estableció las reglas que deberían seguir los científicos y estudiosos de la naturaleza al llevar a cabo sus investigaciones a partir de tres grandes tablas. Primero, la tabla de la presencia, en la que debería de notar y de anotarse todas las situaciones en las que el fenómeno de estudio se presentaba o se manifestaba.
Luego está la tabla de ausencia, en donde se anotarían pues las situaciones en las que no se presenta el fenómeno a investigar. Y finalmente tendríamos una tabla de grados, en donde se llevaría registro de las situaciones en las que el fenómeno aparecería con distinta intensidad. Hacia el primer tercio del siglo XVII, el planteamiento de sustentar toda investigación en el uso de dichas tablas fue complementado por diversas aportaciones como las desarrolladas, por ejemplo, por René Descartes, quien estableció 4 reglas para alcanzar el conocimiento. Primero, tiene que ver con la evidencia o duda, que consiste en no admitir nada como verdadero de antemano, lo que evita la precipitación de juicios. Luego tendríamos un análisis, el cual divide el o los problemas o fenómenos de estudio en cuantas porciones o segmentos sea posible, con la finalidad de examinar, pues, con mayor detalle dichos fenómenos. Luego tendríamos una síntesis. Con ella, el investigador conduce, pues, en orden sus pensamientos y planteamientos, partiendo de los más simples a los más complejos. Finalmente, tendríamos un recuento, que sería una enumeración precisa y revisión de los fenómenos analizados para evitar omisiones. Estas reglas sirvieron para sentar las bases, orientar y al mismo tiempo homologar las investigaciones destinadas al estudio de la naturaleza, y con ello el desarrollo de las ciencias naturales hasta el siglo XIX. A partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta nuestros días, los lineamientos metodológicos planteados, por ejemplo, por Stuart Mill, se convirtieron en el código de metodología de la investigación empírica y la base del método científico prevaleciente en la actualidad. Sin embargo, ante la diversidad de campos y disciplinas que en ese momento se integraban al saber científico, comenzaron a surgir nuevas problemáticas y planteamientos que el método científico no se encontraba en posibilidades de responder de manera satisfactoria. En consecuencia, los estudiosos vieron la necesidad de plantear nuevos métodos para estudiar y explicar la realidad. Debido a que el método de las ciencias naturales, que había dominado el pensamiento de la investigación científica de la época, pues resultaba poco preciso para pues aquellas disciplinas como las relativas, por ejemplo, a las ciencias sociales, que buscaban nuevas explicaciones sobre la realidad y la condición humana, de tal manera que fue imprescindible desarrollar nuevos métodos de análisis que implicaron también el acceso a nuevos conocimientos. Como resultado de todo esto, a partir del método científico se comenzaron a estructurar otros métodos, entre los cuales destacan el inductivo y el deductivo, así como el analítico sintético, el histórico, el experimental, comparativo y el dialéctico. Veamos en primera instancia a el método inductivo y el deductivo. El método inductivo, como su nombre lo indica, se basa en la inducción, mediante la cual el investigador establece conclusiones generales a partir de la observación y el análisis de hechos particulares que considera verdaderas, en virtud de que están basadas en la experiencia directa. Es el método empleado más comúnmente y consistente en 4 grandes pasos. Primero, hay una observación y registro cuidadoso de los hechos que pues se considera de interés para la investigación. Después hay un análisis y clasificación de los hechos registrados, formulando una teoría o hipótesis para explicar el fenómeno de investigación. En tercer lugar, hay una derivación o generalización de los hechos registrados, lo cual permite asegurar la veracidad, juicio u opinión formada a partir de los indicios o datos, ya sea incompletos o supuestos, de todos los hechos observados. Finalmente, hay una contrastación o integración de generalizaciones o leyes dentro de teorías más amplias. Es decir, de una particularidad o una serie de particularidades se puede convertir en una generalidad y, por tanto, en afirmación verdadera. Sin embargo, aunque de manera cotidiana recurrimos a este método para estructurar nuestros razonamientos, en ocasiones sus conclusiones pueden tener variables y no resultar del todo ciertas. El método deductivo, por otro lado, permite estructurar razonamientos mediante los que se infieren y obtienen conclusiones o juicios generales a partir de una o varias premisas o afirmaciones verdaderas. De esta manera, se exponen conceptos o definiciones para obtener conclusiones y consecuencias. Es un método que se utiliza comúnmente en la enseñanza y se basa en 3 pasos principales. Primero, hay una observación y una formulación de una hipótesis. Segundo, hay una deducción, que consiste en establecer conclusiones a partir de un principio general conocido para llegar a uno particular.
desconocido. Finalmente, en tercer lugar, hay una experimentación destinada a descubrir o comprender un fenómeno o una hipótesis. A mayor número de experimentos realizados, es más probable que las leyes establecidas a partir de estos resulten verdaderas. Lo anteriormente expuesto nos permite identificar y corroborar que mediante el método deductivo se parte de fenómenos o conclusiones generales para establecer juicios o conclusiones sobre fenómenos particulares. Muchas gracias a todas y todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero y haya sido de su agrado. No olviden, por favor, regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo o en los streams de videojuegos. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.